En esta lección vamos a estudiar los libros de 1 y 2 de Samuel. En estos libros vamos a estudiar acerca de los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Aunque Saúl tenía la apariencia de un rey, su corazón no estaba con Dios. Y David, aunque él era joven, fue un joven que amó al Señor y por lo tanto el Señor le escogió como rey. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar los libros de 1 y 2 de Samuel. Primeramente vamos a empezar con el resumen de los libros. Hay 3 autores, Samuel, Gad y Natán. En un libro de los judíos en Baba Batra 15, dice que Samuel escribió el libro que tiene su nombre, pero no está escrito en el libro Samuel que Samuel murió. Gad el vidente y Natán el profeta completaron el libro. Cuando Samuel murió, los otros profetas Gad y Natán completaron el libro para él. En 1 de Crónicas capítulo 29, versículo 29, dice la Biblia: los hechos del rey de David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. También 1 y 2 de Samuel originalmente fueron solamente un libro. El hebreo no tiene vocales, y cuando tradujeron el Antiguo Testamento a griego, un idioma que tiene vocales, el tamaño de la traducción dobló y tuvieron que usar 2 rollos en vez de un rollo. El resultado fue 1 Samuel y 2 de Samuel. La fecha. Los eventos pasaron durante un periodo de 130 años, entre 1100 a 971 a.C. Samuel empezó el libro antes que él murió en el año 1050 a.C. El libro probablemente fue completo después que Salomón murió en el año 931 a.C. Dice 1 Samuel capítulo 27 versículo 6. Aquis le dio Siclag aquel día, por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. Los recipientes, la nación de Israel. El propósito, para compartir los eventos principales de los 2 primeros reyes de Israel. Nombres para 1 y 2 de Samuel. En el hebreo se llama Shmuel o Samuel. En el griego se llama 1 de Reinos y 2 de Reinos. Y en el latín también, en la Vulgata de Jerónimo, se llama 1 de Reyes y 2 de Reyes. Y los libros de 1 de Reyes y 2 de Reyes son 3 de Reyes y 4 de Reyes. Hay 5 puntos en este libro. Número 1. El periodo que precede la monarquía, capítulo 1 a 7 de 1 de Samuel. Número 2. Saúl, el primer rey de Israel. 1 de Samuel, capítulo 8 a capítulo 15. Número 3. Dios escoge otro rey. 1 de Samuel, capítulo 17 a capítulo 31. Número 4. David, el segundo rey de Israel, en 2 de Samuel, capítulos 1 a 20. Y número 5, el epílogo, en 2 de Samuel, capítulos 21 a 24. Primeramente vamos a hablar acerca del periodo que precede la monarquía, en 1 de Samuel, capítulo 1 a 7. En capítulo 1 a capítulo 4, versículo 1, el tema es la niñez de Samuel. 1 de Samuel empieza con una introducción a Elcana y sus 2 esposas, Ana, que significa gracia, y Penina, que significa rubí. Ana no tuvo hijos, aunque ella era la esposa favorita de Elcana. Penina tuvo hijos y provocó a Ana porque ella era estéril. Durante este periodo, Elí y sus 2 hijos, Ofni y Finees, eran sacerdotes en Silo,
el sitio del tabernáculo. Cuando Ana y su familia fueron a Silo para ofrecer sacrificios, ella hizo un voto. Ella pidió un hijo prometiendo que ella iba a dedicarlo al Señor como un nazareo el resto de su vida. Elí el profeta pensó que Ana estaba borracha, pero después la bendijo cuando él supo que ella estaba orando al Señor. Cuando Ana dio a luz a su hijo, ella le nombró Samuel o Shmuel, significa nombre de Dios, porque ella pidió a Dios para su hijo. Cuando Samuel fue destetado, Ana trajo a Samuel a Silo y lo dedicó al Señor. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 1 a 10 es la canción de Ana. Y en la canción Ana adora al Señor y declara que Dios juzgará a los malos por su ungido. Es una profecía de la monarquía de David y la venida del Mesías. Podemos ver en capítulo 2, versículo 11, que Samuel sirvió al Señor bajo Elí, el sacerdote. Los hijos de Elí no conocieron de Dios, aunque eran sacerdotes. Comieron los sacrificios del Señor y se acostaron con las mujeres que sirvieron en la entrada de la tienda de reunión. Los pecados eran muy serios. Samuel sirvió al Señor con fidelidad, pero los hijos de Elí no pusieron atención a su reprimenda porque Dios quería matarlos. Un profeta declaró que los descendientes de Elí iban a ser mendigos y morir antes que pudieran ser ancianos. Y la señal de esta profecía fue que Ofni y Finees se iban a morir el mismo día. Dios prometió que él iba a levantar un sacerdote verdadero. Dice en capítulo 3, versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Una noche, Dios salvó a Samuel y le llamó para servirle. Samuel se sometió a la llamada del Señor y él creció y sirvió a Dios. En capítulo 4, versículo 1 a capítulo 7, versículo 17, el texto se enfoca en los narrativos del Arca del Pacto. Cuando los filisteos pelearon contra Israel, los israelitas perdieron 4,000 soldados. Los israelitas trajeron el arca del pacto a la batalla porque trataron el arca como una suerte. En la próxima batalla, 30,000 soldados murieron con Ofni y Finees. Cuando Elí escuchó la noticia, él se cayó de su silla, se quebró su cuello y murió. La esposa de Finees dio luz a su hijo prematuramente y le nombró Icabod, que significa no gloria, porque la gloria había salido de Israel. Los filisteos pusieron el arca en el templo de Dagón y el próximo día la figura de Dagón se iba caído. Pusieron la figura en sus pies, pero el próximo día la cabeza y sus manos estaban cortadas. Dios demostró que Él es más poderoso que cualquier ídolo. Cuando Dios dio tumores a los filisteos, mandaron el arca a Israel otra vez. Los israelitas tuvieron curiosidad cuando vieron el arca y miraron el interior del arca. Por este pecado Dios mató a 50,070 hombres. Los israelitas pusieron el arca en Kiriat Jearim y un hombre que se llamaba Eleazar fue consagrado para guardarlo. Samuel empezó a juzgar Israel declarando que todos debían servir al Señor con todo su corazón. Los filisteos vinieron para atacar a Israel, pero el Señor los derrotó con gran estruendo. Él hizo un altar al Señor en su ciudad de Ramá. El segundo punto del libro
es Saúl el primer rey de Israel en 1 Samuel capítulo 8 a capítulo 15. Los israelitas querían tener un rey humano como las otras naciones. Samuel les dijo: ese día clamaréis por causa de vuestro rey a quien escogiste para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. Saúl fue un benjamita de la tribu de Benjamín que era un hombre poderoso e influyente. Dios usó a Samuel para ungirle como el rey de Israel. Dice en capítulo 10, versículo 6, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ella y serás cambiado en otro hombre. Cuando los amonitas amenazaron a los israelitas, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él y sus soldados derrotaron a los amonitas. Samuel ya era viejo y él declaró cuando Saúl empezó a reinar que él siempre había servido a Israel con fidelidad. Un día, cuando Saúl estaba esperando la venida de Samuel para ofrecer un sacrificio, Saúl fue impaciente. Aunque él no era profeta, él ofreció el sacrificio. Samuel declaró que, por esta rebelión, Saúl iba a perder su reino. Sin la bendición de Dios, Saúl empezó a ser indeciso, pero su hijo Jonatán fue valiente y venció contra los filisteos. Durante una batalla, Saúl hizo un voto malo. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. En capítulo 14, versículo 24. Jonatán no sabía nada acerca del voto y comía el miel. Saúl quería matar a su hijo, pero los israelitas no lo permitieron. Dice en capítulo 14, versículo 47 y también versículo 52, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. En una batalla contra los amalecitas, Saúl no obedeció el mandamiento de Dios de matar a todas las personas y a todos los animales. Él dejó vivos a los mejores de los animales y al rey de los amalecitas. Dice en capítulo 15, versículo 22 a 23, es un texto muy importante. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por su rebelión, Dios había arrancado el reino de las manos de Saúl. Dice en capítulo 15, versículo 33, que Samuel obedeció al Señor, tomó una espada y despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Él fue el rey de los enemigos de Israel. Samuel obedeció y le mató. Punto 3. Dios escoge otro rey en 1 Samuel capítulo 16 a 31. Dios mandó a Samuel para ungir a David en Belén, el hijo menor de Isaí. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. En capítulo 16, versículo 14. Invitaron a David para tocar el arpa para Saúl
y Saúl se calmaba y el espíritu malo se apartaba de él. Los filisteos vinieron para atacar a los israelitas y ellos estaban en un lado del valle y los israelitas estaban en el otro lado del valle. Los filisteos mandaron a su campeón Goliat, un gigante de 9.5 pies o 2.9 metros. Los israelitas tuvieron miedo de Goliat y Saúl tampoco quería pelear con él. Cada día Goliat vino para humillar a los israelitas. Según capítulo 17, versículo 8 a 9. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escógeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. David se enojó porque Goliat maldijo a Dios y le atacó. Dice en capítulo 17, versículos 50 a 51. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de Dios. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Saúl estaba celoso porque las personas celebraron a David en vez de a él. Jonatán se hizo amigo con David e hizo un pacto con él. Saúl usó a su hija Mical para tratar de destruir a David. Él le dijo a David que él podía casarse con Mical si él matara a 100 filisteos. David mató a 200 filisteos y se casó con Mical. Cuando Saúl trató de matar a David, David huyó y Dios le protegió. Una vez Saúl casi encontró a David, pero Dios estaba con él. En capítulo 19, versículo 23 a 24. Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirles: ¿también está Saúl entre los profetas? Jonatán ayudó a David haciendo un pacto con él. Durante este periodo de su vida, David fue un fugitivo. David buscó la voluntad de Dios y Dios siempre le ayudó. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él no buscó venganza, él confió en el Señor. También en capítulo 25 podemos ver que el profeta Samuel murió. Cuando un hombre que se llamaba Nabal no respetó a David, David estaba listo para matarlo. Abigail, la esposa de Nabal, le dijo a David que no era la manera que un siervo de Dios debía vivir. David se arrepintió de sus planes y Dios mató a Nabal por su maldad. Después que Nabal murió, David se casó con Abigail, aunque él estaba casado con otra mujer. Por un tiempo, David vivía con los filisteos y aceptaron a él porque pensaron que podían usarlo para atacar a los israelitas. En esta manera David pecó porque se casó con 2 mujeres. Por un tiempo David vivía con los filisteos y aceptaron a él porque pensaron que podían usarlo para atacar a los israelitas. Saúl fue a una espiritista de Endor para tratar de hablar con el profeta Samuel. Dios permitió a Saúl para hablar con Samuel y la espiritista tuvo miedo porque este hecho no vino de ella.
Samuel declaró que Saúl se iba a morir por rebelarse contra Dios y buscar a una espiritista. Los filisteos expulsaron a David antes que pelearan con los israelitas porque muchos pensaron que él fue un espía. Dios protegió a David otra vez porque él se fortaleció en el Señor, su Dios. En una batalla con los filisteos, Saúl y sus hijos murieron más o menos en el año 1010 a.C. Según 1 de Crónicas capítulo 10, versículo 13 a 14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Número 4. David, el segundo rey de Israel, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 20, versículo 26. Un amalecita vino a David fingiendo que él mató a Saúl. David le mató porque él dijo que había matado al rey de Israel. David lloró cuando él escuchó que Saúl y Jonatán estaban muertos. David fue ungido como el rey de Judá en Hebrón y reinó ahí 7 años. Algunos de la familia de Saúl trataron de vencer sobre David y ser el rey de Israel, pero no tuvieron victoria. Según capítulo 3, versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Muchos hijos de David nacieron cuando él reinaba en Hebrón. Cuando Abner, un capitán de Israel, decidió cambiar lados y empezó a ayudar a David, Joab, el capitán de David, se enojó porque Abner había matado a su hermano en una batalla. Los ancianos de Israel ungieron a David sobre toda la nación. Capítulo 5, versículo 3 a 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David derrotó Jerusalén y la hizo su capital. Muchos hijos de David nacieron en Jerusalén. Capítulo 5 también habla acerca de la derrota de los filisteos después que David buscó la voluntad del Señor. En capítulo 6, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y Usa murió cuando él tocó el arca para sostenerlo cuando los bueyes casi lo volcaron. Usa fue culpable de irreverencia porque Dios dijo en el Antiguo Testamento que no debían tocar el arca del pacto. El pacto de Dios con David es el tema de capítulo 7. Empezando con versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tu padre, dice Dios, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. David dio gracias a Dios y dijo que no hay nadie como él. También en capítulo 8, David tuvo victoria sobre sus enemigos y hay una lista de los oficiales de David también en capítulo 8, versículos 15 a 18. En capítulo 9, David mostró misericordia a Mefiboset, el hijo de su amigo Jonatán. En capítulo 10, David derrotó a los amonitas. Lamentablemente, en capítulo 11, David cometió adulterio con Betsabé,
la esposa de Urías el hitita. Después él mató a su esposo cuando ella quedó embarazada con su hijo para cubrir su pecado. El profeta Natán usó una ilustración para abrir los ojos de David que él realizará que fue culpable de muchos pecados. Dios mató al hijo de David y Betsabé. Después que Amnón, el hijo de David, violó a su propio hermano, Absalón, el hermano de los dos, se enojó. Él esperó 2 años, mató a su hermano Amnón y huyó al reino de su abuelo Talmai, el rey de Gesur. Cuando David permitió a Absalón para regresar a Jerusalén, él trató de matar a su padre y ser el rey. David huyó para preservar su vida. Subía David la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Durante este periodo de tiempo, un hombre que se llamaba Siba usó la oportunidad para avanzar su posición en Israel, y Simei le maldijo. Usai, el amigo de David, fingió ser el amigo de Absalón y le dio consejería que realmente protegió a David. Capítulo 18, versículo 9 y también versículo 14 a 15 mencionan la muerte de Absalón. Y Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza de Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Aunque Absalón trató de matar a su padre, David lloró por él. David regresó a Jerusalén, pero un benjamita que se llamaba Seba trató de ser el rey. Seba perdió su oportunidad y también su cabeza cuando una anciana le mató. David tuvo muchos oficiales que le ayudaron con la administración de Israel. El último punto del libro es el epílogo en 2 de Samuel, capítulo 29 a 24. En capítulo 21 podemos ver la ira de Dios contra Israel. Capítulo 21, versículos 1 a 3. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl de su casa sangrienta, porque él dio muerte a las Gabaonitas. Y llamó el rey a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino de remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Versículos 4 a 6. Los Gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: del hombre que no consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor
en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo, los entregaré. Dice versículo 7 y también parte de versículo 14. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Dice en capítulo 21, versículo 20 a 22. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 descendían del gigante en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22 se enfoca en la canción de David, y en esta canción David se enfoca en la soberanía de Dios. En capítulo 23 tenemos las últimas palabras de David, empezando con versículo 1. Estas son las últimas palabras de David. Declara David el hijo de Isaí y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano, y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completer en su lugar. Capítulo 23, versículo 8 a 39, hablan acerca de los valientes de David. En capítulo 24 podemos ver la ira de Dios contra Israel. Dios se enojó cuando David contó a los israelitas porque David puso más fe en los soldados que en Dios. Dios castigó a los israelitas por este pecado y 70,000 israelitas murieron. David se arrepintió e hizo un altar y ofreció holocaustos y ofrendas de paz en la era de Araúna, Jebuseo. Fue el mismo lugar donde Abraham fue para sacrificar a Isaac, donde Salomón construyó el templo algunos años después, y donde Jesucristo murió y resucitó 1000 años después. En este estudio vimos que el Señor prometió a David que él iba a mandar el Mesías por el linaje de David. Por lo tanto, el libro de Mateo en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Rey verdadero que viene de la genealogía de David.